Hay mitos con referencia a muchas cosas. Uno, a la sintomatología, que es lo más importante, y dos, con respecto al tratamiento. Con respecto a la sintomatología, muchas veces pensamos que como estamos cerca de los 40 años no vamos a tener síntomas y resulta que todos los síntomas aparecen hasta 10 años antes, ¿ok? Y es cuando hablamos de perimenopausia. Puedes tener 40 años y puedes estar pensando en que quieres tener un bebé, que suele pasar que retrasamos un poco la edad en buscar bebé y ya puede haber síntomas. Y los síntomas son variados, no necesariamente las oleadas de calor es sinónimo de menopausia. Síntomas variados me refiero a que me despierto a las 3 de la mañana, a que hay crisis de pánico, a que hay vértigo, me duelen las articulaciones, sin que necesariamente haya oleadas de calor. Algo que me llamó la atención y venía pensando justamente en lo que me comentas acerca de los mitos, tuve hace relativamente poco una paciente joven, joven 50 años, y me decía, yo me imagino que a partir de esta edad ya uno no piensa ni tiene actividad sexual, ¿verdad? Ya no es para uno. ¿Cómo que no es para uno? No, si además es una parte donde ya no te tienes que preocupar si vas a quedar embarazada o no, donde muchas veces las mujeres se sienten ya más libres con su cuerpo, no me importa si tengo un cauchito X, ¿no? Eso me llamó la atención y yo pienso que eso, dependiendo por supuesto del concepto yo pienso que nuestra sociedad tiene mucho que ver, también es un mito. Y con referencia al tratamiento, el tema de la terapia hormonal, que ese es el tema, porque no es solamente para el público, es un tema que a veces a los mismos médicos les cuesta indicar por el tema del miedo. Y yo lo decía en unas jornadas que hubo, las de mastología en octubre, el miedo no puede ser una razón para no indicar terapia hormonal, sabiendo todos los beneficios que la terapia hormonal tiene, ¿no? Cuando privamos a las pacientes de ese tratamiento, estamos dejando de lado una cantidad de síntomas que pueden mejorar, como el insomnio, como las oleadas de calor, además cosas que vemos como toda esa sintomatología, resequedad vaginal, resequedad en la boca, resequedad en la piel, esa niebla mental, como las cosas que no vemos, ¿no? Como protección al hueso, disminución del riesgo de cáncer de colon. Se habla que mientras más temprano inicies la terapia puede que haya beneficios cardiovasculares, de protección cardiovascular. Entonces, decía yo en esa charla, el miedo no puede ser un argumento, ¿okay? Si tú no vas a dar terapia, tienes que respaldarlo con algún argumento. Es importante tener cuándo está contraindicado. Eso es muy importante. Una paciente con antecedentes personales de cáncer de mama está contraindicado. O una paciente que su mamá, su tía, su prima, su hermana tuvo cáncer de mama, tiene un riesgo elevado que ella tenga cáncer de mama por un tema genético, ¿ok? La mayoría de los cánceres de mama no son por herencia. Tienes pacientes de 50, 60 años que hacen un cáncer de seno y en su familia nunca había habido esto. Pero ya cuando tienes varios familiares en primera línea, aumenta el riesgo. El riesgo no es causalidad, es decir, si yo tengo un riesgo aumentado de, no quiere decir que necesariamente me va a pasar, pero siempre son, como le digo yo a los pacientes, son tickets de una rifa que no nos queremos ganar. Entonces tampoco es que terapia hormonal para todo el mundo, no. Una paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, de trombosis venosa, de haber tenido un tromboembolismo pulmonar, una paciente con obesidad, también dependiendo de eso, pacientes que tienen algunas enfermedades autoinmunes, entonces no son candidatas. Ahora, ¿la única opción de tratamiento es la terapia con hormonas? No. Es importante, súper importante, hiper importante el ejercicio, la alimentación, el cambio de hábitos, que es lo más difícil. Es muchas veces las pacientes siguen la indicación terapéutica, o sea, sí me voy a tomar eso, pero el cambiar de hábito, y no solamente lo vemos con nosotros mismos, o sea, vamos a dormir un poquito más, vamos a comer un poquito mejor, vamos a dejar el refresco. Yo siempre les digo que hay dos cosas no negociables en la consulta, en estos días incluye una nueva. Uno, la mamografía, no es negociable. La mamografía no nos va a evitar tener cáncer de mama,
pero sí tener un diagnóstico temprano hace la diferencia, ¿ok? 2, el refresco. Cada vaso de refresco tiene 8 cucharadas de azúcar y más. Hay cada vez más estudios. No solamente el refresco, el Nestí, los juguitos empacados, exactamente. Y el ejercicio, porque nosotros necesitamos ser unos adultos mayores funcionales, ¿ok? Valernos por nosotros mismos, nosotras mismas, disminuir el riesgo de caída, y eso nos lo da el ejercicio. Otra cosa que hablabas de los mitos, la suplementación. Yo tomo, como a veces pacientes me dicen, no, yo tomo el abecedario de las vitaminas. ¿Todo el mundo necesita suplementarse? No. Si comemos bien, si tenemos una vida saludable y dependiendo de nuestra edad puede que no necesitemos algunos suplementos. Hay suplementos que ayudan, hay suplementos que tienen muchísima fama, pero que hay que manejarlos con cuidado porque no hay una evidencia científica tan grande, aunque sí hemos visto en la práctica que mejora, como es la ashwagandha, por ejemplo, pero encontramos que las pacientes pueden tener cambios en sus transaminasas, o sea, afecta la función del hígado y además cambios en las hormonas masculinas, aumenta los andrógenos. Entonces, esto tiene que ser muy diferenciado, tiene que ser un traje a la medida, porque si no podemos incurrir en sobremedicar a las pacientes. Yo creo que cada vez afortunadamente cometen menos errores porque vienen los pacientes a consulta y dicen, yo creo que estoy en la etapa, ¿no? Y en eso la parte positiva de las redes. Yo digo que tenemos como casi 2 años donde ya dejó de ser un tabú hablar de menopausia, porque significaba que estoy mayor, significaba que, pero ya va, yo porque tengo cambios si no tengo todavía 50 años, además como si llegar a los 50 años fuera algo pecaminoso, o sea, no. Las pacientes cada vez acuden más a consulta y te decía que, por ejemplo, entrevistas como las de Erika de la Vega, hacía referencia hace poco a la de Sofía Vergara, que una periodista española le pregunta a Sofía, ¿qué te quita el sueño? Y ella se queda pensando, las oleadas de calor, dice ella. Entonces, tratar con naturalidad un tema que nos va a pasar a todas, ¿ok? Pero que tenemos que tener las herramientas, identificar, ya va, porque me duele todo, porque estoy como de mal humor, porque se me olvidan las cosas, porque entonces siempre la responsable, no, eso es que es la tiroides, seguro que es la tiroides, o estoy deprimida, o los problemas, sí es verdad, tenemos muchas cosas que nos agobian, pero siempre de último debemos dejar las causas psicológicas, ¿no? Hay que buscar qué es lo que de manera orgánica nos está afectando y si no encontramos que sea la tiroides, que sea el tema de perimenopausia, menopausia, ok, entonces hay que ir con el psiquiatra o el psicólogo. Mira, yo tuve hace poco una paciente muy joven, 41, 42 años, que empezó con crisis de pánico, luego empezó con vértigo, luego hizo mucha sintomatología neurológica, la vio el neurólogo, resonancia magnética, la vio el psiquiatra. Y ella un día hablando con una compañera en el gimnasio, la compañera un poquito mayor porque también es paciente, le dijo, yo tenía muchas de esas cosas y empecé a tratarme. Y el cambio es increíble en las pacientes, ¿no? Cuando usas terapia y siempre acompañado de otras cosas, insisto, el ejercicio, la alimentación y los cambios de hábito. Hay algo que hay que tener muy presente que es la falla ovárica prematura, que puede ser de causa genética. Ves que la mamá de la paciente también, ¿no? Mi mamá a los 40 años, a los 35 años. Hay causas idiopáticas, es decir, que desconocemos por qué ese ovario dejó de funcionar antes de lo que venía programado. Cirugía sobre el ovario. No hay una documentación grande, pero a veces vemos, depende del tipo de técnica que se haya utilizado en la esterilización quirúrgica, que puede afectar la función ovárica. ¿Les pasa a todas las pacientes? No. Tienes pacientes que se hicieron una esterilización quirúrgica a los 30 años y a los 54 es que están comenzando con sus cambios, pero hay pacientes que no, y eso tiene mucho que ver con la técnica quirúrgica, ¿ok? Lo otro, la menopausia quirúrgica innecesaria. ¿A qué me refiero innecesaria? Si es una paciente con una patología oncológica, es decir, tiene un cáncer y la manera de tratarla es quitando los ovarios, eso no se discute.
Pero una mujer de 35 años o 40 años que, bueno, deciden hacerle una histerectomía, que es sacar el útero, porque ya el sangrado es incontrolable, por los miomas, cualquier sea la razón, y sus ovarios están sanos, no hay por qué quitarlos, ¿ok? Muchas veces no es para prevenir, no. Sabemos que si es para prevenir el cáncer de ovario, sabemos que se deben retirar las trompas, porque es allí donde tiene el mayor riesgo de... El cáncer de ovario comienza por allí, por las trompas. Y lo ves en colegas que, bueno, hacen una histerectomía, quitan las trompas y dejan los ovarios. Siempre pongo el mismo ejemplo. En un paciente masculino de 40 años, no vas a plantear quitarle los testículos. Entonces, ¿por qué lo planteamos en una mujer de 40 años? No le dices al señor, vamos a quitar los testículos para que no tengas cáncer de testículos. No, no lo hemos oído, pero sí lo vemos con muchísima frecuencia. Vamos a quitarte eso de una vez, ya tú no vas a tener hijos. Tienes una glándula, porque vas a quitar una glándula que está funcionando bien. Es una locura. Bueno, esas son causas también de menopausia temprana, ¿no? Algunas enfermedades autoinmunes atacan el ovario también y pueden producir una menopausia temprana. Y lo otro son aquellas pacientes que son asintomáticas y que, bueno, no tienen oleadas de calor, no tienen insomnio. Te dicen, mira, yo leo todo lo que pasa y a mí no me pasa. Y eso es fantástico, solo que deben hacer ejercicio y mantenerse activas en cuanto a la alimentación saludable, ¿no? Igual se va a afectar el hueso, hay que estar vigilando el hueso, hay que estar vigilando el que no tengamos los mismos estrógenos a los 60 que a los 30, aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Y tenemos en nuestro concepto que la primera causa de muerte en las mujeres después de los 50 es el cáncer de seno. Resulta que no, resulta que son las enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Y esto aumenta después de los 60 años. Entonces, mientras menos estrógenos tenemos, más aumenta nuestro riesgo cardiovascular.